Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera cápsula del curso de investigación de operaciones y la primera cápsula también de teoría de decisión. En este video nosotros veremos una introducción de por qué vamos a estudiar teoría de decisión, qué es lo interesante y en qué casos, situaciones tanto cotidianas como más complejas podemos utilizar esta herramienta. Y también vamos a ver algunos de los conceptos previos que tenemos que definir antes de comenzar a estudiar teoría de decisión. El primer ejemplo es una situación real y que se mantuvo bastante vigente durante el año pasado. En los consultorios o centros familiares se han tenido que tomar ciertas estrategias para atacar la situación de cuáles son los funcionarios que deben quedar trabajando considerando el alto riesgo de contagios. Aquí se presentan distintas estrategias que se podrían tomar por quienes administran los consultorios. Por ejemplo, la estrategia A dice que considera que las personas con mayor factor de riesgo realicen cuarentenas de 2 semanas. Esto provocaría de que haya menos personas en los consultorios y además evitaría de que se queden trabajando las personas que en teoría tendrían mayores complicaciones. Luego, en la estrategia B nos dice que se podrían realizar 3 turnos de rotación, entonces así a la vez también tendríamos menos cantidad de gente por día. Otra opción que nosotros podríamos tomar es la estrategia C, que es dividir el consultorio por sectores, de forma que se van dando cuarentenas de 2 semanas a todas las personas por sectores. Y por último, otra estrategia sería básicamente que todas las personas vienen a trabajar y simplemente no hay cuarentenas. Entonces, supongamos que nosotros estamos a cargo de esta decisión y sucede que hay una situación que podría ser una situación bastante probable de suceder, que es que existe una sospecha de contagio o haya un contagio de alguna persona. Entonces, en este caso, la estrategia D no sería la mejor opción. Sería útil tener a todas las personas trabajando si es que hay algún riesgo, considerando que también hay personas en factor de riesgo. Ya, este es un problema que durante el año pasado se trabajó mucho y hoy en día puede que incluso en muchos países, a pesar de las vacunas, es algo que se sigue trabajando con el personal de salud y es una situación bastante real. Vamos con la siguiente situación. Ya, esta es una situación un poco más común, más aterrizada a nuestros pies. Y es qué sucedería si nosotros quisiéramos ver una película en el cine. Supongamos que se puede ir al cine, que no hay pandemia que terminó, o esto era antes de la pandemia. Y hay ciertas situaciones que nosotros no podemos controlar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros llegamos tarde a la película? Hay personas a las cuales no les gusta entrar tarde al cine, que si ya comenzó la película, ¿para qué voy a entrar, cierto? Entonces ahí llega un momento de decisión. Nosotros entramos igualmente o venimos otro día, o vemos otra película. Otra situación también es que si nosotros no fuimos lo suficientemente precavidos, no compramos, por ejemplo, las entradas por internet, o no las compramos antes, y nosotros llegamos al cine y no hay entrada, ¿qué hacemos? Buscamos otra película para ver, a lo mejor de la cartelera, o hacemos otra cosa, nos vamos y hacemos otra cosa, ¿ya? O también ocurre a veces que los cines suelen tener promociones, pero justo ese día que ustedes fueron al cine, no hay ninguna promoción, ¿ya? Entonces a lo mejor ustedes no quieren pagar, o a lo mejor era una promoción que incluía algo más con comida y no está. Y nuevamente tenemos que decidir qué hacer. Venir otro día tal vez, cuando se haya promoción, o entramos de igual manera. Otro ejemplo luego, que este ya va más cercano a ustedes, corresponde a esta situación que pasa todos los semestres, que ustedes viven a la hora de realizar las preinscripciones de los cursos, y es que hay cursos como matemáticas, como física, ramos por ejemplo de industrias que todos tuvimos que tomar alguna vez, como economía, evaluación de proyectos, o incluso algunos electivos, ¿ya? En los cuales pueden darse ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si no hay cupo en un paralelo que quiero inscribir? ¿Me cambio de paralelo o sigo esperando más cupos? Porque a lo mejor yo quería ese profesor en específico, por ejemplo en matemática. O en el caso de los electivos, quizá yo quiera posponer. Ya no voy a poder tomar el ramo, está full lleno, no se van a abrir más cupos, entonces me interesa mucho ese ramo, voy a esperar al siguiente semestre. Ahora, otra cosa que podría suceder es qué pasa si tengo tope horario. Eso es algo muy común, a todos alguna vez nos pasó que tuvimos algún tope horario. Entonces,
tomó la asignatura igualmente, a pesar de que no voy a poder asistir al 100% de las clases, o no. O me cambio de paralelo también, es otra opción. Y también hay casos, por ejemplo, de los electivos que suele pasar, que no, estos no se dictan. Por ejemplo, no se alcanzó un mínimo de alumnos para dictarlas, algo comúnmente. Se ofrece un curso que se necesita una cantidad de X mínima de alumnos para que se pueda dar. Y si esa no se alcanzó, no se va a dar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me cambio de electivo, tomo otro, considerando igual que a veces hay electivos del área que a uno le interesa. Entonces, después hay que cambiarse a electivos de otra área, o a lo mejor espero también y lo doy el próximo semestre, trato de juntar la gente necesaria. Vamos con otro ejemplo. Imaginando también que no hay pandemia, que esto pasó a lo mejor, ustedes quieren inscribirse en un gimnasio y quieren comparar las distintas ofertas que hay. La oferta de gimnasio suele ser bastante grande. Hay gimnasios de grandes cadenas o algunos que son solo un gimnasio. Hay distintos precios, distintos planes, etc. Entonces usted quiere elegir el gimnasio que más le acomode y aquí hay distintos criterios para elegir. Por ejemplo, algo que podría marcar la diferencia es que si yo me cambio de residencia, ¿habrá otro sucursal a la que pueda asistir de manera más cercana? Hay gimnasios, por ejemplo, que se encuentran en todo Chile, ¿ya? O algunos, no sé, si alguno de ustedes vive en Santiago, sabe que hay Santiago hay gimnasios que tienen sucursales en distintas partes de Santiago, por si se cambia de residencia. Mientras que hay otros gimnasios que tienen solo una sucursal, entonces ahí hay un criterio a tomar en cuenta. Otra cosa podría ser si valdrá la pena considerar el plan anual, dado que cuando nosotros pagamos el plan anual en un gimnasio, por mes eso nos sale a un costo menor, ¿ya? Pero también suele pasar que mucha gente no asiste más de 2 meses continuamente a los gimnasios. Entonces, en una de esas, no sé, usted se inscribió en un gimnasio y después se dio cuenta que no le gustó mucho, no quiero. Entonces, si contrató el plan anual está amarrado. Entonces, en una de esas hay que considerar eso también, qué podría pasar. Ahora, por otro lado, algo también muy común, ¿qué pasa si yo me lesiono? Que esto le ocurre, por ejemplo, a muchos de los principiantes en el gimnasio. ¿Existirá algún apoyo kinesiológico? Hay muchos gimnasios que cuentan con esto, entonces igual puede ser un factor a tomar. ¿Ya? Bueno, y por último, ante una situación sanitaria como la cual nosotros nos encontramos hoy en día, supongamos, no sé, no queremos que pase, pero si volviera a pasar una situación así, el gimnasio seguirá trabajando de manera remota, es decir, para entregar clases online, por ejemplo, tutoría, una sesión con un coach, algo así. Eso igual puede tener peso. Entonces, si se van dando cuenta hasta ahora, nosotros nuevamente nos encontramos con situaciones que van a ir apareciendo, situaciones que nosotros no podemos controlar y que van a afectar en las decisiones que nosotros queremos tomar. Continuando con más ejemplos, para muchos de ustedes puede ser un caso bastante común cuando había que ir a la región. Muchos de ustedes son de fuera de región, y es que uno tiene que arrendar un lugar para vivir durante el año académico, ¿cierto? Y aquí la oferta es bastante amplia. Nosotros podemos encontrar, no sé, un departamento, solo una habitación, una pensión, cosas así. Y dependiendo de los criterios que nosotros queramos, van a haber muchas opciones. Supongamos que tal vez nosotros queremos minimizar costos, pero a la vez queremos tener más espacio también, etcétera. Entonces hay una serie de factores que se van a ir dando a la hora de decir, ¿ya? Y bueno, el último ejemplo que vamos a ver nosotros ahora es que ustedes quisieran cambiarse de compañía telefónica, dado que hoy existe una gran variedad de planes, son muchísimos, y además hay hartas compañías también, por lo cual analizar todas las opciones no se vuelve tan sencillo. Entonces supongamos que ustedes quieren resolver este problema, y aquí nosotros podemos observar planes de distintas compañías con distintos valores y características. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver un problema de decisión? ¿Ya? En este caso, que lo queremos resolver, lo primero que tenemos que hacer es identificar las alternativas posibles. En este caso, nosotros tenemos 4 planes, pero podrían ser muchísimas más opciones, muchísimas más alternativas. Luego, nosotros tenemos que ponderar los criterios según el objetivo que nosotros queramos. Supongamos que en este caso nosotros queremos maximizar la cantidad de tiempo que podemos navegar en internet. Entonces ponderaremos más los datos móviles, o tal vez
Podría ser que nosotros queramos minimizar costos o hablar más por teléfono, cosas así, ¿ya? Y luego de eso, nosotros vamos a elegir en este caso la mejor opción existente, ¿ya? Lo cual va a depender de estas situaciones que van a ir apareciendo que nosotros hemos ido comentando a lo largo de la introducción, ¿ya? Y son situaciones que tenemos que recordar que nosotros no podemos controlar, que se van presentando. Entonces nosotros vamos a ir acá al primer ejemplo. Asumiendo que estamos en clases presenciales acá, se nos dice que ustedes tienen clase a las 8 de la universidad y no saben si viajar a ella en taxi, metro, Uber o en micro. Además se nos dice que tienen tiempos distintos para llegar a la universidad y costos distintos también para cada transporte. Entonces aquí la matriz que nosotros podemos observar a continuación nos sintetiza los costos de realizar el viaje para cada transporte y los tiempos que nos tomaría viajar en cada uno de ellos. Ya, entonces aquí nosotros observamos que cada uno de estos transportes viene siendo una posible elección. Nos preguntan acá a nosotros qué escogerías si queremos minimizar los costos, ¿ya? Ustedes observarán que en la matriz hay un ítem de costo. Entonces aquí simplemente nosotros tenemos que ir y ver la opción que es más barata en este caso, que vendría siendo la micro, ¿ya? Y luego, ¿qué pasa si ustedes quieren dormir más, ¿ya? Si ustedes quieren dormir más, esto se refiere a que nosotros queremos minimizar el tiempo de viaje, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos que las opciones que toman menos tiempo vendrían siendo taxi o Uber. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna situación en particular que nosotros no podamos controlar, no se nos ha presentado ninguno de esos escenarios, ¿ya? Pero eso es hasta ahora. Entonces viendo esto tal cual como está, estas vendrían siendo nuestras soluciones y siempre eso va a depender del objetivo que nosotros tengamos. Bueno, ahora nosotros vamos a revisar algunos conceptos básicos que son necesarios para que podamos tener un lenguaje común y hablemos todos de lo mismo a la hora de resolver problemas de decisión. Vamos con ello. Primero, llamaremos cursos de acción a las alternativas que nosotros podremos escoger, denotadas por la letra A mayúscula, siendo A sub 0, A sub 1 hasta A sub n la cantidad de alternativas posibles que podemos escoger. Continuando con el problema anterior que nosotros vimos del transporte a la universidad, las alternativas serían en este caso el viaje en metro, el viajar en micro, el viajar en taxi o el viajar en Uber. Por otro lado, también tenemos los estados de la naturaleza. Estos corresponden a eventos que pueden ocurrir y que nosotros no podemos controlar, los cuales van a influir en el resultado de nuestra decisión. En este caso, se denotan por la letra S mayúscula de State of Nature en inglés, donde S sub I corresponde al estado de la naturaleza I. Para el ejemplo del caso anterior, también del transporte a la universidad, supongamos que los estados de la naturaleza podrían ser si hay problemas en el transporte o no hay problemas en el transporte, como observamos aquí. Un ejemplo de esto podría ser un taco generado por un accidente, o también que en uno de los medios de transporte masivos, como podría ser el metro, exista mucha aglomeración, mucha gente queriendo usar el servicio y haya tiempo de espera para subir al metro. Y les quiero recalcar acá que los estados de la naturaleza son incontrolables. Me refiero a recalcarlo, a repetirlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decidir si hay un taco, por ejemplo, o un accidente en una avenida o algo por el estilo, ¿ya? Son cosas sobre las cuales nosotros no tenemos control. Luego, nosotros tenemos el resultado, ¿ya? El cual nos va a decir qué tanto nosotros podemos ganar o perder según cierta decisión o acción, considerando un cierto estado de la naturaleza. Y para poder representar y visualizar esto es que nosotros utilizaremos una matriz de ganancias y pérdidas, que es la que observamos acá. Esta matriz de ganancias y pérdidas va a listar, como observamos acá, en las filas, las acciones posibles, ¿ya? Y en las columnas nosotros vamos a tener los estados de la naturaleza. De esta manera, en las celdas nosotros vamos a tener el estado de la naturaleza, vamos a tener el valor, en este caso el resultado asociado a tomar una decisión, y esta decisión está bajo tal
estado de la naturaleza. ¿Okay? Lo mismo acá, por ejemplo, tenemos para el resultado sub 2.2 en este caso, es dado la acción 2 cuando ocurre el estado de la naturaleza número 2. Entonces, resumiendo, cuando nosotros hablemos de un modelo que vamos a presentar para un problema de decisión, consideraremos el objetivo, consideraremos los cursos de acción, los estados de la naturaleza y la matriz de ganancias y pérdidas, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro modelo para el problema de transporte de ir a la universidad que vimos anteriormente? Nosotros diremos entonces que el objetivo, eligiendo uno de los dos que teníamos, ¿cierto? Será aumentar el tiempo que queremos dormir. Dicho de otra manera, esto corresponde a minimizar el tiempo de viaje. ¿Ya? ¿Y cuáles serían ahora nuestros cursos de acción disponibles? A corresponde a los cursos de acción. Vamos a decir entonces que nuestros cursos de acción, como vimos, A sub 1 sería viajar en metro. A sub 2 luego sería viajar en micro. Luego A sub 3 va a venir siendo viajar en taxi. A sub 4 corresponde a viajar en Uber. Y luego tenemos los estados de la naturaleza, los cuales nosotros no podemos controlar. Y en este caso vamos a decir que uno de ellos es que hay alto tráfico en la autopista. Entonces el conjunto S acá de los estados de la naturaleza va a ser que S1 es hay tráfico en la autopista. Hay tráfico en autopista. Y luego tenemos el otro estado de la naturaleza, que va a ser la negación de este mismo, o también podríamos llamarle, si nosotros quisiéramos, S2, que no hay tráfico en la autopista. Ya. Ahora nosotros construiremos una matriz de ganancias o pérdidas considerando cada estado de la naturaleza y cada uno de los cursos de acción. Tenemos entonces los cursos de acción. A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Y tenemos los estados de la naturaleza. S1 y S2 le vamos a colocar. En caso de que no haya tráfico, los tiempos de viaje serán los mismos que teníamos inicialmente. ¿Ya? En este caso, para el metro nosotros teníamos 30. Para la micro teníamos 50 minutos. Para el taxi teníamos 15. Y para el Uber teníamos 20. En este caso ahora supongamos que cuando acá tenemos que completar en este estado de la naturaleza, vamos a dar unos valores. Supongamos que ahora cuando hay tráfico, el tiempo en metro se verá afectado, es decir, aumentará, dado que muchas personas van a preferir el metro a los medios de transporte que utilizan la autopista, ¿cierto? Porque hay alto tráfico. Pero la alta demanda de personas nos hace tener que esperar para entrar al metro. Entonces vamos a asumir aquí, vamos a darnos un valor de que tenemos 45 minutos. Luego, en micro, vamos a tener mucho más tiempo, ¿cierto? Ya que hay tráfico, vamos a decir que son 80 minutos. Y en Uber y taxi también demoraremos un tiempo más. Entonces, así nos quedaría nuestra matriz. Entonces, cuando yo les solicite que presenten un modelo para un problema de decisión, es necesario que presenten esto: los objetivos, los cursos de acción y los estados de la naturaleza denotados con sus letras correspondientes, de manera que cuando presenten sus matrices de ganancias y pérdidas, todo sea más fácil de entender, facilite la corrección y todos hablemos el mismo lenguaje. Esta es como la primera regla que les voy a pedir que ustedes sigan.
Bueno, y para terminar esta primera cápsula, ustedes deben realizar el siguiente ejercicio de ejemplo que sintetiza todo lo que acabamos de ver. Este nos dice que el dueño de un kiosco, el dueño de un kiosco debe decidir cuántos diarios comprar para la venta. Por cada diario paga 20 y los vende a 25 pesos. Los diarios sin vender durante el día se pierden. Se sabe que diariamente se venden entre 6 y 10 unidades. Con cada posibilidad igualmente probable, se les pide a ustedes acá plantear un modelo y su matriz de ganancias o pérdidas asociadas. Entonces traten de pensar esto, desarrollen el modelo por su cuenta, dado que en la próxima cápsula lo vamos a resolver.